Temas de formación profesional. Un podcast de desarrollo para profesionales de servicios. Conducción, Lucía Ardizone y Flavio Lepanto. En este episodio de Temas Resumen, flujogramas o diagramas de flujo. Muchas gracias, Flav. Bueno, un flujograma o diagrama de flujo es una forma de representar gráficamente la secuencia de un proceso. Y se utiliza en cualquier ciencia como, por ejemplo, en la programación, en economía, en procesos industriales, en procesos administrativos, etc. Bueno, estos diagramas o flujogramas utilizan una serie de símbolos con significados especiales y son la representación gráfica, como dijimos antes, de un proceso. Los símbolos nos permiten crear la estructura gráfica que describe los pasos a seguir para obtener un resultado específico. Un flujograma, que es elaborado con un lenguaje gráfico incoherente o no accesible, transmite un mensaje deformado o impide comprender el procedimiento que se pretende estudiar. Entonces, de esta forma surge la necesidad de contar con estos símbolos que tengan un significado preciso y que además tienen reglas claras para utilizarlos. El flujograma comparte varios símbolos con los cursogramas. Los cursogramas representan el flujo y el procesamiento de la información administrativa entre las distintas áreas de una organización. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ahora veamos cuáles son algunos de estos símbolos que son los que vamos a utilizar generalmente en este curso. Obviamente hay muchísimos más, pero nosotros vamos a hacer flujogramas simples y bueno, ahora les presentamos algunos de los símbolos. Bueno, acá tenemos entonces los símbolos que vamos a utilizar. El primero a nuestra izquierda, este rectángulo, es el símbolo de operación que indica una acción, una actividad. Luego tenemos el símbolo de espera, que indica demora o espera en el proceso. El símbolo de salida en pantalla, que se utiliza cuando el procedimiento genera información en pantallas y o audible. Luego el símbolo de control, que es como un cuadrado con un círculo dentro, que indica justamente una actividad de control. El que sigue, salida de documento, que parece una especie de papel, ¿sí? Se utiliza cuando se genera documentación en papel o un documento electrónico. Luego las flechas que unen cada uno de los símbolos indican la dirección del flujo, ¿sí? Del flujo del proceso. Luego tenemos este otro símbolo acá a nuestra derecha que indica el inicio o el fin del proceso. Un triángulo hacia abajo que es en el archivo temporal y se utiliza cuando se guarda un documento de manera temporal. Luego tenemos el triángulo hacia arriba, con la punta hacia arriba, que indica archivo permanente y se utiliza cuando se guarda un documento de forma permanente. El rombo muy importante, ¿sí? Que es el símbolo de la toma de decisión. Indica la comparación de los datos y dependiendo del resultado lógico se toma la decisión de seguir un camino del diagrama u otro. Luego tenemos este cilindro que es la base de datos en donde se representa el almacenamiento de datos y el círculo que es el conector y se utiliza para conectar dos partes del flujograma o dos páginas. Si me permitís, entonces hago un resumen rápido de lo que significa un diagrama de flujo o flujograma. Un diagrama de flujo, un flujograma, entonces nos permite ver de forma visual, mediante distintos símbolos que vos estuviste explicando, los pasos para realizar un determinado procedimiento administrativo. ¿Sí? Todos los procedimientos administrativos que nos permiten realizar tareas administrativas tienen obviamente un conjunto de pasos que hay que seguir para poder ejecutarlo correctamente. Así que la idea es esa, poder verlos en un diagrama que de un golpe de vista visualmente nos permita comprenderlos. Y nos permite realizar el diagrama de flujo, los pasos para un procedimiento donde haya que calcular, por ejemplo, donde calculemos un interés de alguna deuda, un descuento de un documento, la cantidad de días hábiles ocurridos para un determinado
vencimiento, el cálculo de cuotas para un determinado pago, o sea, todas cosas que tienen que ver con lo matemático, pero también nos permite visualizar procedimientos administrativos donde hacemos tareas que no necesariamente tienen que ver con cálculos. Por ejemplo, podríamos hacer el procedimiento paso a paso para una venta utilizando el sistema de venta AIDA, donde cada una de las letras A, I, D, A significan, por ejemplo, la A, atraer al cliente, lograr su atención, luego despertar su interés, luego despertar su deseo de comprar y por último llamar a la acción para que realice la compra. 4 pasos importantes donde podemos especificarlo en ese diagrama visual y entonces tenerlo siempre presente para no olvidar cómo es el sistema de una venta utilizando el sistema AIDA, por ejemplo. También podemos usar un diagrama de flujo para representar un procedimiento para fijar objetivos de una manera inteligente, utilizando el sistema SMART, S-M-A-R-T. SMART quiere decir inteligente, justamente, un sistema de fijar objetivos de forma inteligente, donde cada una de las letras tiene un significado que nos recuerda cómo tenemos que armar esos objetivos. Por ejemplo, la S nos va a decir que sean objetivos específicos, la M que se pueda medir, que siempre sea la posibilidad de medición, porque no se puede mejorar nada que no se pueda medir. La A de que sean objetivos que tengan pues, la posibilidad de ser alcanzados. La R que sean relevantes para nuestro negocio, o sea, objetivos que tengan que ver y que aporten a que mejore nuestro emprendimiento, nuestro negocio, nuestra empresa. Y la T de que siempre tenemos que poner tiempos para ese logro de objetivos. Se ve entonces, podemos hacer diagramas de flujo o flujogramas con procedimientos administrativos de cálculos matemáticos o con procedimientos administrativos donde podamos seguir paso a paso algún determinado sistema para realizar esa tarea. Así que, bueno, esos dos tenemos, Lu. ¿Seguís vos? ¿Le das el ejemplo de alguno? Bueno, y ahora vamos a ver con un ejemplo, vamos a graficar un flujograma representando la fijación de los objetivos SMART. Entonces, comenzamos con el primer símbolo, el símbolo de inicio, y una flecha que indica hacia dónde continúa el flujo de este proceso. Establecemos un objetivo, ¿sí? Redactamos el objetivo y entonces empezamos a pasar por cada una de las etapas, siguiendo las líneas del flujograma. ¿Es específico? ¿Sí? Lo preguntamos dentro de un rombo, ¿sí? para tomar 2 caminos. El rombo siempre tiene 2 caminos, uno que es el sí y otro que es el no. Si no es específico, entonces seguimos este caminito. Bueno, tenemos que replantearnos el objetivo y volver a preguntarnos. Ahora, ¿es específico? Sí, entonces ahora sí es específico, continuamos. ¿Puede medirse? Si decimos que no, bueno, lo volvemos a replantear y nos volvemos a preguntar si puede medirse. Una vez que decimos que sí, continuamos el flujograma. Las flechitas tienen que llegar siempre a tocar el símbolo en realidad. Bueno, ahora, ¿es alcanzable? Si decimos que no, bueno, volvemos a reformar ese objetivo, a replantearlo. Y una vez que está listo y es alcanzable, seguimos con el flujograma. ¿Es relevante? Bueno, si el objetivo no es relevante, entonces ya no nos sirve, porque aunque sea alcanzable, medible y específico, no nos va a servir. Entonces el caminito que seguimos es descartamos el objetivo y se termina, ¿sí? No se da la creación del objetivo, no nos sirve. Ahora, si el objetivo sí es relevante, continuamos el camino y nos preguntamos, ¿se establecieron tiempos con respecto obviamente estamos siguiendo las letras de SMART, ¿no? Recuérdenlas. Específico, medible, alcanzable, relevante, temporal, ¿sí? ¿Se establecieron tiempos? ¿Sí? ¿Hay algún límite de tiempo? No. Bueno, replantear el objetivo. Una vez que se establecen los tiempos, sí. Una vez que cumple con todo esto, entonces
sí queda creado el objetivo SMART y finalizar el flujograma con el símbolo de fin. Bueno, y ahora le vamos a dar paso a Flavio para que nos cuente más acerca de los flujogramas o diagramas de flujo. Gracias, Lu. Y como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Por lo tanto, a nosotros nos gusta aprender a partir de diagramas. ¿Por qué? Porque de un solo golpe de vista podemos darnos cuenta de un montón de cosas que si las explicamos, se producen esas explicaciones en un lenguaje que de por sí nuestro lenguaje humano es ambiguo. Por lo tanto, los diagramas de flujo clarifican muchísimo cómo son los procedimientos que normalmente describen. Este tipo de lenguaje de flujo simple, este tipo de diagrama de flujo, perdón, o flujograma, se utilizaban las primeras formas de programación de computadoras. Luego la programación de computadoras fue evolucionando y se utilizaron otras formas de explicar los procedimientos, los algoritmos en que se programaban. Y hoy uno de los más utilizados como sistema es el lenguaje unificado de modelado. Así que no sería extraño que aquellos que se especialicen en administración, en gestión de proyectos, incluso en la conexión con los sistemas que se requieren dentro de la administración, terminen aprendiendo un montón de cosas de UML, un montón de formas. El UML, el lenguaje unificado de modelado, describe la estructura y el comportamiento de los objetos que componen un sistema de información. Pero para nosotros lo más común en los procedimientos que realizamos a nivel administrativo es utilizar este tipo de flujogramas, diagrama de flujo que explicó Lu. ¿Qué nos permite entonces, además de darnos cuenta visualmente y no enredarnos y confundirnos con la ambigüedad de nuestro lenguaje hablado? Nos permite transmitirlo fácilmente, porque probablemente lleguemos a una oficina y le digamos, che, ¿cómo se hace esto? Y nos digan, mira, allá tenés el diagrama. Fíjate, en el manual de procedimientos. Es el procedimiento A874. Abrimos el manual de procedimientos en la página digital de la 874 y nos daremos cuenta entonces de cómo es ese diagrama de flujo y cómo funciona, y podremos aprender ese procedimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces nos comunican cómo es porque alguien se tomó el trabajo de armarlo, ¿sí? Además, al poder plasmarlo de una manera visual, ¿qué podemos hacer? Podemos modificarlo, podemos optimizarlo, o sea, llegar al punto perfecto de máxima operatividad, de mejor forma de hacer algún determinado procedimiento. También esa optimización viene como resultado, ¿se acuerdan?, del ciclo de la administración, porque después de generar cada ejercicio en nuestra organización, seguramente habremos aprendido nuevas formas de hacer las cosas, o habrá cambiado el entorno y tendremos otras variantes, otras variables que tenemos que utilizar dentro de nuestro procedimiento. Aparecen nuevas cosas, se modifican las leyes, se modifican los procedimientos, se modifica el ambiente, se modifican las cosas, y nosotros, si lo plasmamos modificando nuestro diagrama de flujo, nuestro flujograma, siempre tendremos el procedimiento adecuado. Lo peor que nos podría pasar es que nos den un flujograma y nosotros lo empecemos a hacer y nos digan, no, eso es como se hacía hace 5 años, ahora se hace distinto. O sea que la organización aprende a través del modelado de sus procedimientos, y bueno, la forma más común es hacerlo mediante los procedimientos, mediante estos diagramas de flujo. Así que si podemos generar entonces el flujograma o diagrama de flujo de los procedimientos administrativos que realizamos en nuestra organización, estos van a ser fácilmente transmitibles, modificables, optimizables, de manera tal que si llega nuevo personal
rápidamente le podemos informar cómo realizar las distintas tareas, los distintos procedimientos, pero también nos permitirán irnos de vacaciones y disfrutar de la playa, de la montaña o donde vayamos sin ser interrumpidos, porque las personas que quedan en la oficina realizando nuestras tareas tienen claro cuáles son los procedimientos, ya que estos están especificados de una forma gráfica e inconfundible. Recuerden siempre tener actualizados los procedimientos que se realizan en la oficina. De esa manera la organización siempre aprende y nosotros podemos flexibilizar nuestra tarea, ya que podemos hacer otras tareas, desplazarnos hacia otros puestos de trabajo, etcétera, y bueno, tener mayor libertad en el trabajo. Así que bueno, les mandamos un beso grande con Lu y vamos a los casos de entrenamiento para practicar mediante otros procedimientos, en particular procedimientos de la FIP y otro tipo de procedimientos, hasta que nos quede claro cómo es esto de los flujogramas o diagramas de flujo. Les mandamos un beso grandote. Hasta pronto.